Una devastadora enfermedad se está multiplicando de manera preocupante en una comunidad. La condición es debilitante y no existe una cura por el momento. Por eso muchos están angustiosamente esperando su turno. Tiffany Roberts estuvo en Veracruz, México, y nos cuenta por qué esta crisis podría tener serias repercusiones aquí en Estados Unidos. Está tranquilo, Kino. Leticia Melchor es la mayor de 4 hermanos. Se casó joven y en 2013 tuvo a su hija Yendi. Ella y su esposo son dueños de una panadería en la calle principal de Tlaltetela, un remoto poblado escondido entre las montañas de Veracruz. Ella no puede borrar de su mente el recuerdo de un señor que vio hace muchos años cuando iba camino a la escuela. Escuché que dijeron, ay, es que él está enfermo, tiene la enfermedad del borrachito. Y yo me quedé como, ¿la enfermedad del borrachito por qué? ¿Y por qué le decían así? Les cuesta caminar, no tienen coordinación en su caminar y en su hablar, así como cuando alguien está tomado. Nadie sabía el nombre de esa enfermedad ni su origen. En medio de tanta desgracia, Leticia nunca imaginó que un día ese mal tocaría su puerta. Un día cuando su hermana menor, Abril, tenía 7 años, comenzó a padecer dolores de cabeza y problemas de la vista. Mis papás la llevaron al neurólogo después de muchos, 3 años, yo creo 2, de andarla pasando de un doctor a otro, de un neurólogo. Llegamos a Crisberg y le dijeron que Abril tenía ataxia espinocerebelosa tipo 7. Ahí fue donde yo entendí la magnitud de esta enfermedad que había llegado a nuestra vida. Aunque ya contaba con un diagnóstico, Leticia dice que no alcanzó a medir lo que vendría después. Yo pensé que a mi hermana le iban a poder operar, no sé, el cerebro, y que en 2 años ella iba a estar creciendo y corriendo como todos los niños. La hermana de Leticia tenía una rara condición médica que padecen 1 de cada 100,000 habitantes. Sin embargo, aquí en Tlaltetela es mucho más común. Un científico de la Universidad Tecnológico de Monterrey decidió investigar por qué aquí hay tantos casos y lo que encontró lo alarmó. Es un problema genéticamente que se está heredando de una generación a otra. El doctor Jonathan Magaña es especialista en genética y biología molecular. Desde su laboratorio en el Tecnológico de Monterrey, en Ciudad de México, estudia lo que está sucediendo a cientos de kilómetros en Veracruz. Él dice que muchos colegas mostraron sorpresa cuando descubrieron la concentración de casos de esta enfermedad en Tlaltetela. Era la primera pregunta, ¿de dónde vino? ¿Por qué en esta comunidad hay tantos, o en estas comunidades que están alrededor, hay tantos pacientes? Y empezamos a investigar, a hacer algo que conocemos como antropología genética. Después de una investigación exhaustiva, pudieron rastrear los casos de ataxia alrededor del año 1800. Nos damos cuenta que el mayor número de migraciones francesas a nuestro país entra por Veracruz y son de origen de los Pirineos. Con los años, la enfermedad se ha multiplicado entre la población. Lo remoto del lugar, además de la pobreza, ha sido una combinación trágica. Muchos de los portadores tenían la variante genética, pero pues no sabían. Y entonces empiezan a tener su vida normal, hay una reproducción, se empieza a reproducir la población y no se enteran de la enfermedad. El doctor Magaña explica que cuando la variante genética es una sola repetición, el paciente muestra síntomas hasta ya entrados en una muy avanzada edad. Por esa razón es imposible saber con exactitud cuántas personas portan la enfermedad hasta que aparecen los primeros síntomas. Con el paso del tiempo se empiezan a dar cuenta que empieza a aparecer a los 60, a los 50, a los 30. Aunque en los casos en los que ambos padres llevan la variante genética, los hijos tendrán 2 repeticiones. Esto hace que los síntomas aparezcan más temprano, algo que ha alarmado a los especialistas. Y ahora es lo que nos estamos encontrando, los casos infantiles. Como en el caso de Abril Melchor, la hermana menor de Leticia. Yo creo que ha sido lo más horrible, que empecé a ver una niña que todo el tiempo andaba brincando, saltando, jugando, riéndose, a llegar y verla sentada en el sillón, porque ya no veía, porque ya no caminaba. Hay varios tipos de ataxia. La tipo 7 es la más rara de todas y afecta la parte en el cerebro que controla la visión.
los pacientes empiezan a tener, además de alteraciones en coordinación, van a tener problemas de alimentación, disfagia, no pueden tragar alimento, van a tener problemas cardíacos, van a tener problemas respiratorios y esas son las mayores complicaciones que los llevan a la muerte. Según estudios científicos, en las Américas hay varias zonas donde es prevalente la ataxia tipo 7. En el estado de Ceará, en el norte de Brasil, en Veracruz, México y en menor número en Venezuela. Históricamente, esta variación genética se originó en Finlandia, Suecia, Países Bajos y en Sudáfrica. Edgar García tiene 10 años y en 2019 empezó a perder la vista. Sabe muy bien lo que le pasa. Ha visto a varios familiares pasar por lo mismo. Su madre, Librada García, de 43 años, está a su lado en todo momento. Aunque tiene mucha dificultad en comunicarse, la mente de Edgar es tan aguda como cualquier otro niño de su edad. Se pone uno mal, no sé qué hacer, porque a veces no le entiendo, a veces sí, 3, 4 veces me tiene que decir, pero él más se enoja y pues se pone a llorar mejor porque no le entiendo. Y cuando usted ve a Edgar, las fotos de hace 4 años, a lo que vemos ahora, ¿qué es lo que más le duele? A veces no les quiero ni ver mejor. Pues que estaba más llenito, pues videos a veces donde está jugando, como él era bien alegre, bien bailarín. Edgar es lo único que le queda a la señora Librada. En 2009 perdió a su primer hijo, que vivió solo 4 meses. El mayor emigró a Estados Unidos, se fue sin síntomas, no quiso hacerse la prueba para saber si es portador de la variación genética. Por ahora no tiene familia, pero eso podría cambiar. Para el doctor Magaña, la información es clave para detener la reproducción del ADN, tanto en Veracruz como a donde emigren los familiares. Hay pacientes que ya tienen la patología, síntomas, deciden hacerse el diagnóstico y está el diagnóstico ahí. Pero deberíamos de hacer el diagnóstico a todos los familiares en riesgo. Para Leticia, ver a su hermana decaer lentamente, como le está sucediendo a su sobrino Edgar, fue muy difícil. Yo estaba muy delgada, muy demacrada, comía muy poquito, dormía casi nada, se agredía a mi mamá y a mi papá conforme la enfermedad le iba avanzando. ¿Y ella sabía que se iba a morir? Ella no entendía perfectamente lo que tenía, pero sí, ella sí entendía que tenía que partir en algún momento. Los tratamientos eran administrados en Jalapa, una ciudad a 1 hora en auto. Ahí los especialistas optaron por hacerle pruebas a toda la familia de Leticia para determinar quiénes eran portadores de la enfermedad. Teniendo en cuenta que los resultados de las pruebas tardan, los médicos requieren de varias citas con el paciente para prepararlo psicológicamente a recibir un diagnóstico de esa magnitud. No le puedes entregar con un papelito el diagnóstico. Tiene que tener un procedimiento y un protocolo de entrega, porque si no, le estamos entregando un revólver en la mano. Para Abril, la enfermedad fue fulminante. La niña alcanzó los 11 años. La mañana que falleció, Leticia recuerda que sobre sus hombros cayó la peor responsabilidad: organizar el funeral de la niña. Me dije, yo me salí para afuera y me hinqué a llorar afuera y yo dije, yo me tengo que levantar, yo tengo que hacer un velorio. Nunca lo he hecho y lo tengo que hacer. Al tener una hermana que muere con esta enfermedad, ¿tú entendías que las posibilidades que alguien más de la familia tuviera esta enfermedad eran altas? Sí. ¿Tú sabías si alguien más tenía esta enfermedad? Sí. ¿Cómo lo sabías? El proceso de Abril lo viví desde el inicio de la enfermedad sin saber qué era la enfermedad. Entonces, mi hija tenía como 6 meses en el kinder y la fui a recoger y me le quedé viendo fijamente desde que salió del salón porque fue la primera en salir. Y yo dije, no puede ser. No puede ser. ¿Qué viste? Ya empezaba a caminar igual que su tía Abril.